buenos días con todos y con todas. Siendo las 9 horas del día 3 de agosto del año 2023, continuamos el juicio oral en el expediente asignado con el número 243-2017, proceso seguido contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de colusión y otros en agravio del Estado, ante cuarto juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores magistrados, la doctora Fernanda Yasta, la doctora Lorena Sandoval y el doctor Giovanni Félix. Señorita especialista, nos indica la concurrencia a esta plataforma virtual. Muy buenos días, señora presidenta y directora de debate. Buenos días a los miembros del colegiado y a los sujetos procesales presentes en la plataforma virtual. Para temas de acreditación, debo de precisar que por parte del Ministerio Público contamos con la presencia del doctor José Domingo Pérez y como interconsulta la doctora Meryl Guamán Altamirano. Asimismo, por parte del actor civil contamos con la presencia del doctor Rodrigo Milton Segarra. Por parte de la defensa técnica de Huerta Minaya contamos con la presencia del doctor Juan Vázquez Laguna y como interconsulta el doctor Carlos Rueda. Por parte de la defensa técnica de Chavo Novoa, contamos con la presencia del doctor Alex Saavedra. Por parte de la defensa técnica de Bravo y Nostroza, contamos con la presencia del doctor Luis Castillo. Por parte de la defensa técnica de Munibetaque, contamos con la presencia del doctor Edgar Gómez Herrera. Por parte de la defensa técnica de Luyo Barrientos, contamos con la presencia del doctor Wilmer Mancha. Por parte de la defensa técnica de Miguel Navarro Portugal, contamos con la presencia del doctor Gerardo Mesa. Por parte de la defensa técnica de Víctor Muñoz, contamos con la presencia de la doctora Rosa Bartra. Por parte de la defensa técnica de Jessica Tejada Guzmán, contamos con la presencia de la doctora Madeleine Reyes. Por parte de la defensa técnica de la empresa G&M, contamos con la presencia de la doctora Adriana Tagle. Por parte de la defensa técnica del señor Cuba Hidalgo, contamos con la presencia del doctor Brandon Mori. Por parte de la defensa técnica de Rodrigo Cuba Piedra, contamos con la presencia de la doctora Mayra Ponce. Por parte de los acusados, contamos con la presencia del señor Cuba Hidalgo, Mariela Huerta Minaya, Santiago Chao Novoa, Magdalena Bravo y Nostroza, Jesús Munibe Taquia, Edwin Luyo Barrientos, Miguel Navarro Portugal, Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada Guzmán. Es así que también debo precisar, señora presidenta de debate, que no tenemos despacho pendiente y se encuentra presente ya en plataforma el testigo convocado para el día de hoy, el señor Zabaleta, con su abogado, el doctor Aldo Urquiza. Correcto. Bien, antes de dar inicio a la declaración del testigo mencionado por la gente especialista, debo de hacer un anuncio. El día de hoy, por favor, señores abogados, señores sujetos procesales, solamente vamos a tener audiencia hasta las 11 de la mañana. La suscrita tiene una emergencia familiar con una de mis hijas y debo de retirarme a las 11 de la mañana hacia el hospital. Entonces, el motivo por el cual vamos a terminar, esperemos, con el señor Zavala Toledo y hasta las 11 de la mañana, a lo cual debo de retirarme y suspender la sesión de audiencia, señores. Bien, va reprogramándose, obviamente se tendrá que reprogramar las testimoniales que estaban para el día de hoy que no van a poder ser realizadas. Vamos a empezar, señorita especialista, si se encuentra ya en plataforma virtual. Zavala Toledo, el señor Zavala Toledo estará. Sí, buenos días, doctora. Ahí está, ahora sí lo puedo visualizar. Bien, entiendo que está, creo que está su abogado. Veo a otra persona. Sí, el doctor Aldo Urquiza. Sí, un ratito. Doctor Aldo Urquiza, ¿podría usted darnos su acreditación, por favor? Sí, soy el doctor Aldo Jesús Edgar Urquiza Mayurí, con Colegio de Abogados de Ucayali, con el número 952, casillas 59723. Y correcto. Sí, díganos. Correo a urquiza926@gmail.com. Siempre haciendo la siguiente tingencia, señor abogado. Los testigos no necesitan la presencia de su abogado, pero se permite que se les acredite. No puede participar usted en el juicio, es la declaración del señor Zavala, porque él es testigo y el testigo declarará de manera voluntaria de lo que recuerde, de lo que sepa, dependiendo de las preguntas que le formulen. ¿Correcto, señor abogado? Lo tengo clarísimo, doctora, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias a usted. Bien, señor testigo, ¿podemos empezar con sus nombres y apellidos completos, por favor? ¿Cómo no, doctora? Carlos Alberto Zavala Toledo. ¿Su DNI? 063-02877.
Su edad, 64 años, su estado civil, casado. su grado de instrucción, El más alto que tengo, soy doctor en ingeniería. ¿a qué se dedica actualmente? Yo siempre he sido docente universitario, ¿no? Soy profesor principal e investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería. Correcto. Bien, usted, señor Zavala, se encuentra acá en calidad de testigo ofrecido por la Fiscalía, el actor civil y la defensa de Bravo y Nostroza. Le voy a preguntar si guarda algún vínculo de carácter familiar o de parentesco con las siguientes personas: con Jorge Luis Cuba Hidalgo, No, con Mariela Huerta Minaya, tampoco, con Santiago Chau Novoa, tampoco, con Magdalena Bravo y Nostroza, no, con Jesús Wilfredo Munive Taquia, no, con Edwin Luyo Barrientos, no, con Miguel Ángel Navarro Portugal, no, con Víctor Muñoz Cuba no, y con Jessica Tejada Guzmán. no. ¿Nos dirá usted si profesa la religión católica o alguna otra religión? Yo soy católico. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? ¿Cómo no? ¿Jura usted contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en este acto oral? Lo juro. ¿Puede usted bajar su mano? Siempre tengo que hacerle las siguientes recomendaciones. La primera es que en caso incurra usted en falso testimonio, pues puede ser denunciado en ese sentido. Usted está obligado a contestar con verdad a todas las preguntas, salvo que de alguna de las respuestas pudiera evidenciarse algún tema de responsabilidad penal para usted. Si durante el interrogatorio escucha la palabra objeción, le pido que no conteste hasta que la objeción sea resuelta. Finalmente, si hay alguna pregunta que usted no la entiende, desea que se la vuelvan a repetir, lo hace saber en ese sentido, no hay ningún problema. Y No hay problema. lo último, antes que me olvide, es que los testigos no pueden tener a la mano ningún documento o papel, porque el testigo debe declarar en base a lo que recuerda. Y si algo no recuerda, lo dice, lo hace saber en ese sentido. ¿Correcto, señor testigo? Correcto, doctora. Muchas gracias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señora magistrada, igualmente a los demás integrantes del colegiado y a las partes procesales. Señor Zavala, muy buenos días, me presento ante usted. Mi nombre es José Domingo Pérez, soy fiscal y le voy a formular algunas preguntas en el desarrollo del presente interrogatorio. En caso usted no me logre entender, me lo hace saber así para reformular la pregunta. En caso haya un problema de conexión, me lo indica de esa manera para poder solucionarlo. Y en algunos casos voy a levantar la voz, no lo voy a tomar a mal, esto lo hago con el objeto de que me pueda comprender adecuadamente. Inicio entonces el interrogatorio. Señora magistrada, más bien una precisión. Atendiendo la circunstancia entendible que usted ha señalado, consideramos de que vamos a avanzar una parte del interrogatorio el día de hoy y, de ser posible, en todo caso con su autorización, continuar en la siguiente sesión programada. Sí, no hay ningún problema. Gracias. Señor Zavala, vamos con el primer punto, que es la acreditación de usted. Ya le señaló usted a la señora magistrada que es doctor en ingeniería, docente universitario y otros aspectos. Quisiera que complemente brevemente, obviamente, el aspecto académico de usted, por favor. Sí, cómo no. Mi especialidad va más de estructuras, ¿no? En este caso, la estabilidad estructural y la performance que pueden tener las estructuras durante sismos, ¿no? En el caso específico de los trenes, por ejemplo, lo más preocupante es los pilares, ¿no? La cimentación, asimismo las plataformas, ¿no? Que cumplan con la reglamentación sísmica peruana y al mismo tiempo con la reglamentación sísmica internacional, ¿no? De manera que se dé la seguridad a las personas que frente a un evento catastrófico, estas estructuras puedan estar competentes, ¿no? Y no caerse, ¿no? Entonces mi misión, mi trabajo que yo realizo, ¿no?
es en la búsqueda de estructuras seguras, ¿no? Y al mismo tiempo estructuras que tengan un buen comportamiento, ¿no? En general, tanto estructuras para vivienda, líneas vitales, estructuras, superestructuras, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso puedo resumir que es mi trabajo. Le agradezco, señor Zavala. Brevemente, solamente para que pueda especificar los grados académicos y títulos profesionales que usted ostenta, por favor. Sí, cómo no. Yo me gradué en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y en 1986, ¿no? Después tuve una maestría, ¿no? En la misma uni, ¿no? Que terminé todos los cursos en el año 90, sí, 90, ¿no? Y el año 91 postulé a la beca del Ministerio de Educación del Japón, ¿no? Y tuve la suerte de los 500 que postularon, yo estuve entre los 5, ¿no? Que viajaron a Japón y estudié en la Universidad de Tokio, ¿no? Con el profesor Takanashi y el profesor Oi, que en paz descanse, y quien fue mi asesor, ¿no? En lo que es los trabajos de simulación sísmica híbrida en laboratorio, ¿no? Entonces yo trabajo actualmente en el laboratorio de estructuras, ¿no? Del CISMIL de la UNI, ¿no? Y ahí hacemos ese trabajo, ¿no? Es algo que lo hago hace muchos años, ¿no? Gracias. Entonces pasamos brevemente, por favor, señor Zavala, a complementar el aspecto laboral. Usted había señalado que es docente universitario, profesor principal e investigador en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Bajo qué modalidades cumple usted esta labor en la universidad y desde cuándo, por favor? Como profesor principal, porque antes he estado con contratos, ¿no? Y luego he estado con categoría de profesor auxiliar y luego pasé a ser profesor asociado, ¿no? Pero como profesor principal desde el año 1999. Desde ahí arranqué siendo profesor principal, ¿no? A tiempo completo, ¿no? Y en las noches yo también daba clases. Anteriormente he dado clases un tiempo en el posgrado de la Universidad Católica, también di clases en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? De la cual después de 25 años me he retirado el año pasado por razones de salud, ¿no? Y actualmente solo trabajo en la uni y en las par de noches en la Universidad de Lima, ¿no? Donde estoy dando 2 cursos. Bien, un poco para entender lo que va a ser materia de algunas preguntas ya en el objeto de la citación, ¿a qué se refiere usted con tiempo completo? Que es profesor. Que son 40 horas, ¿no? Ok. Además de esas actividades que usted ha centrado dentro de la docencia universitaria, ¿ha realizado usted alguna otra actividad laboral o actividad que haya implicado algún tipo de remuneración? Sí, algunas veces compañías privadas, ¿no? O también entes de gobierno, ¿no? Invitan para que uno haga estudios, ¿no? Entonces, yo he hecho algunos estudios, ¿no? En forma particular para algunas entidades del Estado y también para compañías privadas o también para algunos ingenieros, otros ingenieros que necesitaban que les dé algún servicio, ¿no? Entonces, señor Zavala, tenemos que, además de la docencia universitaria, usted ha realizado alguna actividad en el sector privado y otra actividad en el sector público. ¿Eso es lo que vamos entendiendo? Sí, así es. Bien. Dentro del sector público, ¿puede usted mencionar algunas de ellas, por favor, de manera breve? Sí, por ejemplo, hemos hecho el Banco
lo que era el Banco Popular, ¿no? Se hizo el estudio de vulnerabilidad, ¿no? También lo que era la Contraloría de la República, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? También he participado en el estudio del BCR, recientemente ha sido el estudio del BCR, ¿no? Hemos hecho algunos estudios en hospitales también, ¿no? En forma como universidad y también en forma particular, ¿no? Algunos estudios de ciudades, ¿no? O sea, bueno, es otro de los campos que trabajo también, que es la evaluación del riesgo, ¿no? Y en ese sentido desarrollamos con un grupo de investigadores, ¿no? Tenemos unas herramientas para evaluar las pérdidas, ¿no? Por escenarios sísmicos, ¿no? Entonces hemos hecho consultorías también para SBS, ¿no? Desde el punto de vista de proveedores de programas, ¿no? De herramientas, ¿no? Eso lo hemos hecho con grupos de investigadores de la UNI, ¿no? Así como también dando instrucción a las personas que se encargan de vender las pólizas o de captar a los clientes de manera que ellos puedan levantar los datos de acuerdo a lo que uno necesita. Gracias, señor Zavala. Ahora, ya para concluir esta primera parte, ¿tiene Sí, usted doctor. antecedentes penales que deba informar al colegiado? No, doctor, yo soy una persona de bien. Bien. Vamos a pasar a un segundo ítem del interrogatorio que está referido a la relación que usted ha sostenido con los acusados. Ya la señora magistrada le hizo la mención de cada uno de ellos. Yo le voy a mencionar a algunos de ellos y me va a decir qué relación ha sostenido con ellos. Perfecto. Primero comencemos con Miguel Ángel Navarro Portugal, por favor. Él fue mi alumno, ¿no? En el curso un curso de segunda especialización, también en el curso de posgrado, y yo en particular conocí a su papá, ¿no? Su papá fue secretario en la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Y lo recuerdo a él como uno de los alumnos muy destacados en la parte de cómputo, ¿no? Siempre pensé que él podría ser un buen doctor en esa parte, ¿no? En computación, tiene o tenía mucha habilidad, ¿no? En eso. Él fue quien me invitó a participar en esta revisión, ¿no? De las propuestas del anteproyecto, ¿no? Luego vamos a entrar en ese aspecto, pero para que no Okay. quede la idea suelta, Okay. ¿a qué anteproyecto se está refiriendo usted? A esto del tren, ¿no? Cuando usted nos dice del tren, ¿podría usted completar esa información de qué proyecto del tren se está refiriendo? Me invitó para participar en la línea 1, ¿no? Y después de un tiempo me invitó para participar en la línea 2, ¿no? Cuando usted nos dice de la línea 1 y de la línea 2, ¿hace usted referencia al proyecto del tren eléctrico de Lima? Sí, así es. Entonces, a partir de ahí vamos a poner un hito, ¿le parece bien? Okay. El año 2009. Usted nos ha Sí. señalado de que ha sido su alumno, conocía a su papá de Navarro, Portugal. Poniendo este hito del año 2009, ¿nos puede hacer referencia cuándo es que, o desde cuándo es que usted conoce a Miguel Ángel Navarro Portugal? Digamos, antes de eso, probablemente yo recuerdo que en el antegrado lo he conocido, ¿no? Pero no hablábamos mucho. Yo empecé a hablar con él más que todo cuando él fue al instituto, al CISMIT, ¿no? A hacer prácticas en el centro de cómputo. Ahí fue que ya lo conocí un poco más, ¿no? Y los chicos que estaban en cómputo hablaban de sus habilidades, ¿no? Recuerdo que se le encargó hacer ¿cómo se llama esto? El sistema de biblioteca, ¿no? En esa época no habían las facilidades técnicas que existen el día de hoy, ¿no? Pero él las creó,
y hizo un sistema de biblioteca para nuestra biblioteca, ¿no? Y después fue que ya no lo vimos por un tiempo, ¿no? Y hasta que lo vi en la clase de, no recuerdo, doctor, si era la segunda especialización o era el posgrado. Me parece que era la segunda especialización, no estoy seguro. ¿Ok? Pero ahí fue que lo volví a ver, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y después desapareció nuevamente, creo que se había ido a Chile o algo así, no recuerdo bien, ¿no? Pero algo así, en mi mente me queda esa imagen, ¿no? Y recuerdo que por ahí fue que me llamó, ¿no? Para esto del tren, ¿no? Gracias, señor Zavala. Entonces vamos con el siguiente acusado. Edwin Martín Luyo Barrientos. Ok. Edwin Luyo, él no fue mi alumno, ¿ok? Pero sí estuvo en algunos cursos que se daban en la uni, ¿no? Eh, eh, por los antecedentes de varios amigos, ¿no? Sé que él era especialista en la parte de puentes, ¿no? Y en la parte de todo lo que era estructuras elevadas, vamos a decir así, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando fui a esta invitación, ¿no? A las oficinas de, creo que era Provías, creo que se llamaba, ¿no? Ahí lo encontré, lo saludé, ¿no? Y le dije, ¿estás trabajando acá? Sí, estoy aquí, ¿no? Ahí lo reconocí, porque yo lo había visto antes, ¿no? En estos seminarios, en estas clases, ¿no? Eh, y bueno, esa es mi relación que tuve con él de reencuentro, vamos a decir así, ¿no? Posteriormente, años después, recuerdo, ¿no? Él me invita a trabajar, él hace una revisión de puentes, ¿no? En Piura, ¿no? Y me invita, no solamente a mí, le invita a muchos ingenieros a viajar por todo Piura, creo que fue una semana, ¿no? Revisando puentes, ¿no? Y como una de mis especialidades siempre ha sido el acero, entonces yo estaba revisando los puentes de acero, ¿no? La condición de los puentes de acero, con unas fichas, ¿no? Del MTC, ¿no? Pero eso fue a través de su empresa, o sea, su empresa era la que había contratado con el MTC, ¿no? Y nos pagaron, ¿no? Me acuerdo. Esa es mi relación con el, perdón, esa es mi relación con este señor. Gracias, señor Zavala, quedó bastante claro. Nos gustaría tal vez que pudiera hacer algunas precisiones sobre esta relación que sostiene usted con Edwin Martín Luyo Barrientos. Después, ¿podría usted precisar cuál era esa empresa que contrata con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que luego a través de esta empresa lo contraten a usted y a otros ingenieros para la revisión de puentes en el norte? Creo que se llamaba Canelú o Cadesú, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero era algo así como Canelú o Cadesú, no sé si usted tiene el nombre, le podría decir, ¿no? Pero era algo así. Y más o menos, precisando los años, ¿podría usted ubicarnos en qué año se dio esta relación? Eso debe haber sido como en el 2000, podría haber sido 17, ¿no? O tal vez 18, por ahí. No, 18 no, porque mi papá se murió el 18, ¿no? Cree haber sido el 17, 16, por ahí, o por esos años, sí, ¿no? Entonces podemos Pero fue, afirmar, dígame, fue, señor. fue,
antes del 18 o incluso el 18, no recuerdo bien, doctor, pero por esa época. Pero para que nos pueda quedar claro, ¿fue después de su participación en Provías Nacional? Sí, fue después de eso. Así es. Simplemente dos preguntas para que nos quede claro, señor Zavala. Yo le Sí, invoco doctor. su respuesta afirmativa o negativa. Entonces, Edwin Martín Luyo Barrientos fue su empleador. Fue mi empleador. No recuerdo bien, doctor, si los cheques me los pagaron como MTC. Eso es lo que no recuerdo bien. Pero sé que la convocatoria fue a través de su empresa. Y creo que unos cheques nos pagó el MTC y otros cheques nos pagó su empresa. No viene a mi mente bien, ¿no? O sea, no sé cómo fue esa figura realmente de, de ese servicio, ¿no? Como que una parte fue el MTC y otra parte fue su empresa. Eso es lo que entendería, ¿no? Gracias, señor Zavala. Y ahora vamos a otro acusado, Jorge Luis Ya. Cuvidal. José Luis Cuba. Él es el que es el papá del futbolista, me parece, ¿no? ¿Qué relación tuvo con esta persona? Bueno, me parece que era en ese entonces del proyecto del tren. Me parece que era el viceministro, ¿no? O algo así, ¿no? O era el jefe de Provías, ¿no? No recuerdo bien cuál fue su cargo, ¿no? Señor Pero magistrado, no se preocupe, señor Zavala. Cuando usted no recuerda, podemos utilizar el método de que usted pueda refrescar su memoria a través de la declaración previa que prestó a nivel de la Fiscalía. sí, Señora magistrada, con su autorización, se le va a poner a la vista la declaración del señor Zavala. Yo le voy a invocar, señor Zavala, primero que nos digas si tiene a la vista el documento. Una vez. ahorita, hace un ratito apareció y ahorita veo a las caras de todos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, sí. Le voy a rogar, por favor, que en voz alta lea el título del documento, luego que lea la fecha del documento Ajá. y luego ubique su firma y nos dice si esa es la declaración que usted brindó a nivel de la Fiscalía. Previamente, para indicar que esta declaración se encuentra a folios 19.889 al folio 19.916 del tomo 40. Por favor, señor Zavala. Sí, dice declaración testimonial de Carlos Alberto Zavala Toledo, datos generales de la licencia, 3 de abril, fecha 3 de abril del 2018, 10 de la mañana, lugar Lima, sede de la Fiscalía Supraprovincial Especializada de Delitos y Corrupción de Funcionarios, Está bien, señor Zavala. hora de Hasta ahí término 15 horas. Sí. disculpe que le interrumpa. Por favor, ubique si aparece su firma en todas las hojas de los documentos y luego al final nos dice si reconoce este documento. Sí, en apariencia sí, esa es mi firma, sí. Ahí está mi firma, sí. Citar que en silencio, por favor, en silencio, lea las respuestas a la pregunta 2 y en silencio la respuesta a la pregunta número 14. En silencio, por favor. 2 y 14, ya. No lo veo. Se le va a poner a la vista en este momento, por Ok. favor, en silencio, lee ambas y cuando concluya me indica, por favor. Sí, sí, eso es cierto. El número 2.
Sí, alguna noche llegó, efectivamente. Ya. Ahora, señor Zavala, nuevamente le hago la pregunta. Sí. Háblenos sobre el señor Jorge Luis Cubidalgo, por favor. Las únicas veces que lo he visto fue en el ministerio, ¿no? En esas reuniones que hubieron. Y yo no en un principio yo no conocía a nadie ahí, ¿no? Solamente lo vi a Navarro y a Luyo, que los conocía, ¿no? Y después habían otros ingenieros que los había visto en alguna oportunidad, en algún proyecto de ingeniería o en la universidad también, ¿no? Y el resto de personajes que estaban en las reuniones no los conocía, así de simple. Y entre esos personajes estaba este señor, este Cuba, ¿no? Y luego recuerdo que eh, en uno de los días de trabajo de revisión, ¿no? De los planos y de los expedientes del anteproyecto, en, en el hotel, ¿cómo se llamaba? Donde está el Café 21, creo que era Thunderbird, ¿no? Llegó a saludar, ¿no? Saludó y bueno, y se fue. Eso creo que era la revisión de la línea 1, ¿no? Y en la revisión de la línea 2, que fue en una oficina del ingeniero Luyo, de su empresa, ahí al costado del comando conjunto, ¿no? Eso creo que es República de Chile, creo que eso, lo que viene a ser casi la entrada de Arenales, ¿no? Allí también él llegó una noche, ¿no? Bien tarde, ¿no? Y saludó, ¿no? A las personas que estaban ahí, ¿no? Y se fue a conversar con la gente del comité, que estaban en un ambiente diferente al donde estábamos los ingenieros revisores. Y entró ahí, habrán sido 5 minutos, y después salió, le dimos la mano todos porque dijo, qué bien, trabajando por el Perú, unas palabras así, ¿no? Y se fue. Eso es todo lo que yo conozco a ese señor, ¿no? Bien, entonces nos ubica usted a Cuba en el Ministerio de Transportes, en un hotel y en la oficina del ingeniero Luyo. Luego Sí. le voy a preguntar que nos pueda usted indicar con mayor detalle ¿Cómo no? los aspectos de estas reuniones. Vamos con la siguiente acusada, Mariela Huerta Minay, por favor. Si mal no recuerdo, ella fue, creo que, la presidenta de la comisión de la línea 2, ¿no? Ok, pero cuando fue lo de la línea 1, ya después, cuando ya yo sabía quién era ella, me parece que estuvo en alguna de esas reuniones en el MTC también. Ok, no tuve contacto mayor con ella que un buenas noches y buenas tardes, ¿no? Eso fue, eso fue lo que, mi trato con esta arquitecta, ¿no? Bien, le pregunto por Jesús Nibetaquía. Ah, ya, el doctor Munive, sí. El doctor Munive, sí, es muy, muy amable, era el abogado tanto de la línea 1 y la línea 2, ¿no? Me lo presentaron en el MTC, en la primera reunión que fui, ¿no? Me dijeron que él era el especialista en todo lo que era contrataciones, ¿no? Muy amable el doctor, sabía bastante, al menos de lo que pude tratar con él, ¿no? Y él
en la línea 1 estaba también en el hotel, ¿no? Y en la línea 2 él también estaba en esa oficina donde estaba la comisión, ¿no? Que eran ambientes diferentes donde estábamos los revisores, ¿no? Bien. Vamos a pasar a un siguiente tema que ya viene a ser el objeto de la presente citación, que es el tramo 1 del proyecto del tren eléctrico, es la licitación 3-2009. Este es el rubro que yo voy a comenzar a jugar en este momento, señor Zavala, y vamos a ir a un primer subrubro dentro del tramo 1. Usted ya nos ha indicado de cómo es convocado, pero quisiera en todo caso que en este momento, con mayor detalle, nos pueda usted responder cómo ingresa a conocer el tramo 1 de la línea 1 del proyecto del tren eléctrico o el metro de Lima. ¿Cómo no, doctor? A mí, como le mencioné, recibí una llamada del ingeniero Navarro, ¿no? Y me dijo si tenía tiempo para participar, ¿no? En la revisión de planos, ¿no? Y dar algunas sugerencias, ¿no? Al comité, me dijo, ¿no? Porque queremos que sea una estructura sísmica segura, etcétera. Yo le dije, bueno, mis horarios son complicados, le dije, pero los días martes y jueves que no tenía clase en la mañana, podía ir al MTC, ¿no? Y el resto de días yo podía ir en las noches, ¿no? También al MTC, ¿no? Y me dijo, bueno, los horarios van a ser de todo el día, así me dijo. Usted viene cuando puede. Ah, ok, si hay esa flexibilidad, perfecto. De allí me dijo que tenía que ir al MTC. Fui al MTC, un poco complicado ingresar, pero ingresé finalmente. Me llevó él a una oficina donde habían unas señoritas que eran del PNUD, ¿no? Entonces, ahí en esas oficinas, eran 3 secretarias, me parece, del PNUD, ellos me dijeron, ingeniero, estos son los términos de referencia, esto es lo que usted tiene que traernos para poderlo contratar, ¿no? Y me dieron una lista de cosas, y yo le dije, y tiene que ser lo más rápido posible. Yo le dije, no creo que pueda completarlo tan rápido, pero intentaré hacerlo lo más rápido posible. Creo que a los 2 o 3 días, no recuerdo bien, doctor, cuánto me demoré, pero completé los documentos y volví a ir al MTC, los dejé los documentos y pasaron unos días. Y luego me llamó la señorita del PNUD y me dijo que ya había que empezar a trabajar. Me llamó también Navarro y me convocó a no sé, era como una ceremonia de instalación, algo así, del comité, ¿no? Que fue en el MTC. Yo fui a esa primera convocatoria. Yo no, como le expresé, yo no conocía a nadie, ¿no? Solamente lo había visto a Navarro y a Luyo, que eran conocidos porque habían estado en algún curso o conferencia, ¿no? Y lo saludé, ¿no? Ahí me presentaron al doctor Munive, ese fue mi primer contacto con el doctor Munive, y después estaban otras personas que no sé quiénes eran, todos estaban con terno, todos en apariencia eran altos funcionarios del ministerio, ¿no? Y de ahí hicieron una arenga, hay que trabajar por el Perú, etcétera. Y se fueron y quedamos los revisores, ¿no? Que éramos como 6, 7 personas que íbamos a revisar, pero el ambiente era bien chiquito, ¿no? Entonces, ahí estaban todos los volúmenes
de todos los postores, ¿no? Eran folders grandes, ¿no? Y en esos folders, a su vez, teníamos otro documento que eran las bases, ¿no? Que había que revisar que estuvieran cumpliendo en cada especialidad las bases. O sea, cada especialidad yo veía la parte de estructuras, nada más, ¿no? Entonces, mi opinión era de la parte estructural, ¿no? Y algunos otros ítems que podrían ser generales, ¿no? Pero entonces empecé a trabajar ahí con un poco de dificultad por el espacio pequeño, ¿no? Y ahí estuvimos creo que 2 o 3 días, no más. Y de ahí me llama Navarro y me dice, ya no vayas al ministerio, porque nos hemos mudado al Hotel Sunderberg, ¿no? Tienes que ir ahí, cuando llegas al lobby, preguntas por la gente por el comité, así me dijo, preguntas por el comité. Llegué, después de mis labores, ¿no?, académicas, recuerdo, llegué como a las 5 o 6 de la tarde. Y me acerqué y me dijeron, pregunté, vengo a buscar a las personas del comité. Y me dijeron, un momentito, llamaron por teléfono y apareció Navarro, me parece, ¿no? Y era como un riñón, ¿no? Una especie de diferentes oficinas, pero que estaban unidas en la parte de atrás del primer piso del lobby, ¿no? Ahí estaban los expedientes, había un terminal de cómputo, ¿no? No había máquinas para cada persona, ¿no? Entonces, a la hora que yo revisaba, yo hacía mis anotaciones, ¿no? Y luego de que hacía mis anotaciones, me iba a ese terminal, que era un terminal de uso común, donde se acopiaba lo que todos los especialistas tipeaban y ponían, ¿no? ¿Ok? Y ahí ese terminal de acopio, vamos a decir, de información técnica, ya pasaba a manos del comité, ¿no? Ese fue el trabajo en esos días. Supongo que habrá sido 10 días o 12 días, ¿no? Ahí en el hotel, ¿no? Ah, y esa fue mi participación en la línea 1, ¿no? Señor Zavala, le voy a hacer algunas preguntas de precisión. ¿Cómo no? ¿Qué relación tenía Navarro Portugal con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para haberlo convocado a usted? Aparentemente él era el asesor del jefe de Provías, me parece, ¿no? O sea, no sé su cargo exacto, ¿no? No podría decir cuál era su cargo, pero era uno de los asesores o algo así de Provías, él estaba ahí metido, ¿no? ¿Por qué Navarro Portugal lo conduce a esta oficina del PNUD? Para que me hagan el contrato, ¿no? O sea, él me llama, me convoca, hay una reunión allí en Provías, ¿no? Probablemente estaba en esa reunión también el ingeniero Luyo, ¿no? Y me explicaron que había que hacer una revisión de planos, que había que dar consejos al comité, ¿no? Y que había que hacer apreciaciones de las propuestas, ¿no? Que era el anteproyecto, ¿no? Y que
ya habían entregado o los volúmenes o estaban por entregar y que tenían las fechas bastante como compactas, ¿no? O sea, tenían un calendario, a eso voy. Tenían un calendario que cumplir, ¿no? Y que necesitaban gente de calidad y que por eso me habían convocado, porque sabían que yo era bueno en toda esta parte sísmica, ¿no? Y que sabían que yo los iba a medir a todos con la misma vara. Eso es algo así es lo que conversamos en esa vez. Y de ahí me llevaron a la oficina de PNUD, ¿no? Donde estaban estas señoritas y me dieron unas especificaciones que yo las cumplía y me dieron la lista de papeles que debería de darles, ¿no? Y con eso me contrataron, ¿no? Entonces, una pregunta para que me precise. Sí, doctor. Miguel Navarro Portugal y Edwin Luyo Barrientos, ¿le hablaron a usted acerca de la labor que estaba cumpliendo el comité especial respecto al tramo 1? Sabía que era por ley de contratación, ¿no? Con el Estado. Los comités tienen que emitir un juicio evaluando y dando puntajes a las propuestas, ¿no? De manera que según las tablas de la ley de las bases que han sido publicadas previamente, los comités lo que hacen es poner esos puntajes, ¿no? Ponen esos puntajes y los puntajes son los que dan al ganador, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? En cuanto a lo que hace el comité, ¿no? Y Luyo Barrientos, Uh-huh. ¿cómo se presentó ante usted? Él no recuerdo si me dijo que era parte del comité. De la línea 2, sí, él era parte del comité, pero de la línea 1 no recuerdo si él realmente era miembro de ese comité de la línea 1, ¿ok? Pero de la línea 2 sí lo era, ¿no? Él era miembro del comité. En la línea 1 no podría asegurarle, doctor, porque no sé que estaba ahí, que trabajaba ahí, ¿no? Pero no sé si él era el miembro. Bueno, a las finales sí era el miembro del comité, porque estaba ahí con el doctor Munive, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, asumo que él era miembro del comité también, ¿no? Cuando usted nos habla, simplemente alguna pregunta de aclaración, cuando usted nos habla de la línea 1, ¿se está refiriendo al tramo 1 de la línea 1? Sí, a eso Bien. me estoy refiriendo. Bien. Usted nos había señalado acerca de la labor de revisores entre 6 a 7 profesionales. Sí. ¿Recuerda usted en qué fecha es que se formaliza esta relación de revisores? Supongo que debe haber sido como agosto o fines de julio, ¿no? ¿Lo recuerda? Si no, no se preocupe, pido autorización para que se le muestre el documento correspondiente y pueda dar una respuesta. Ok, señora magistrada, se le va a poner a la vista un contrato con los términos de referencia de dicho contrato. Esto está folios 19.910 al folio 19.916. ¿En qué tomo, doctor? Tomo 40. Gracias. Vamos a hacer algunas preguntas, señor Zavala, para que también pueda complementar aquella información que ya nos ha señalado, pero con vista a los documentos que se van
van a poner a la vista en unos segundos. Segundos, por favor. Sí. Señor Zavala, se le va a pedir, por favor, que lea en voz alta. Quiero que me preste primero atención antes de leer. Primero, quiero que lea en voz alta el título de este documento. Segundo, le voy a pedir, por favor, en voz alta, lea la fecha de este documento y le voy a pedir en voz alta que lea quiénes son las partes que están firmando este documento. Luego, le voy a pedir, por favor, que revise si aparece su firma y nos diga si reconoce el mismo documento. Por favor. Ok, contrato de servicios, memorando el contrato firmado el 1 de agosto de 2009 entre asociado en la implementación Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del resultado 000-14449, apoyo a la modernización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según las disposiciones del documento del proyecto 000-14449, y de acuerdo a los servicios de asistencia técnica, resolución legislativa 13706, suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de ahora en adelante asociado a la implementación, y Carlos Alberto Zavala Toledo, de ahora en adelante el suscrito, con DNI 063028877. Ahí está bien, cuya señor dirección... Zavala. No se Sí, preocupe. Vea, por favor, si aparece su firma y luego nos indica si reconoce el documento. sí, esa es mi firma. Ya. Vamos a retirar este documento. Le voy a hacer una pregunta. Cuando lo convoca el señor Miguel Ángel Navarro, Portugal, usted nos había señalado que lo convoca para que preste este apoyo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mi pregunta es simplemente para obtener de usted una respuesta sí o no con vista al documento que ha tenido usted a la vista. El señor Miguel Ángel Navarro Portugal asumió la representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la oficina del PNUD en el momento que lo invita a integrarse al tramo 1 de la línea 1 del proyecto del tren eléctrico. Sí, él era el portavoz del MTC, ¿no? Gracias. Señor Zavala, ¿nos puede indicar, si no lo recuerda, nos los hace saber así, pero por favor, tengo que formularle esta pregunta brevemente para que tenga usted a la vista el documento. La duración de este contrato. Me parece que era un mes o un mes y medio, Si una no cosa lo así. tiene seguro, me lo indica así y yo le pongo a la vista nuevamente el documento. Por favor, prefiero que me ponga a la vista, ¿no? Gracias. Con la autorización de la magistrada, se le va a poner a la vista la cláusula número 1. En silencio, esta vez, por favor, léalo. En silencio. Perfecto, sí, eso es lo que pensaba, ¿no? Señor Zavala, yo le pregunto a usted ahora porque la respuesta tiene que venir de usted. La duración del contrato, desde y hasta cuándo fue. El contrato, como dice ahí, es de un mes, ¿no? Pero no sé, después me convocaron, ¿no? Porque necesitaban una apreciación de, no recuerdo de qué era, alguien había reclamado, me parece, ¿no? Entonces, ese alguien que había reclamado había que dar una apreciación, ¿no? Entonces, ellos me convocaron y me dijeron que había que firmar este documento porque tenía que, si ya había cierta premura, ¿no?
pero eso ya no fue dentro del contrato, ¿no? Eso fue después, ¿no? No recuerdo la fecha, probablemente a fin de año, ¿no? O antes de fin de año, ¿no? Y me dicen, tienes que firmar esto porque esto es urgente, algo así, ¿no? Y bueno, de interés nacional, etcétera, y de buena fe yo firmé, ¿no? Ese documento, ¿no? Pero ese documento, ellos me dijeron que ya había pasado por los abogados, que todo estaba correcto, ¿no? Y que debería de firmarlo, ¿no? Señor Zavala, Sí. la precisión eh, em, que estaba solicitando es las fechas. Ah, ¿Hasta cuándo, según el contrato, era la duración del mismo? un mes era mi contrato, pero luego, como le digo, yo trabajé un mes, ¿no? No se preocupe, Terminó, señor Zavala. Luego le voy a hacer las preguntas. Solamente quiero para poner en contexto lo que se consigna en el contrato. sí, un mes, yo Desde trabajé un mes, un ¿no? mes. Ok. Un mes, sí. Estamos hablando entonces del 1 de agosto al 31 de agosto del año 2009, según el contrato. Sí, ¿no? Bien. Entonces, señor Zavala, entonces, un poco para que nos pueda precisar o aclarar. El contrato establece un mes de agosto. Le pregunto, ¿usted realizó otra actividad para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en septiembre, octubre, noviembre o diciembre del año 2009? Ahí es donde le digo, doctor, ¿no? Que a mí me convocan, ¿no? Para nuevamente dar una opinión, ¿no? Sobre una protesta, que creo que podría llamarse así, de una de las empresas, ¿no? Que decía que estaba mal evaluado su expediente, ¿no? Entonces, yo miré la parte que me concierne, ¿ok? Pero el resto de documento, habían unas tablas, recuerdo, ¿no? Habían unas evaluaciones que a mí no me concernían, ¿no? Que yo las firme, ¿no? O sea, eso debería haber sido emitido por el comité, ¿no? Pero ellos me dijeron, tienes que firmar esto porque es de necesidad nacional y si no el proyecto se cae, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que apoyar a tu país, en fin, me dieron cierta arenga y bueno, yo firmé de buena fe ese documento, ¿no? Pero realmente yo reconozco las partes técnicas, ¿no? Nada más, pero ningún cuadro, eso fue elaborado por mi persona, ¿no? Eso me lo trajeron, vamos a decir así, ¿no? Señor Zavala, más adelante vamos a ver ese tema, pero usted recurre a mencionar a ellos. ¿Nos puede identificar a quiénes se refiere con ellos? Estaba en esa oportunidad, me parece que estaba el doctor Munive, estaba el, el ingeniero Luyo, el ingeniero Navarro, ¿no? Y no recuerdo bien si estaba la arquitecta Huerta, pero creo que trabajaba en la misma oficina, pero no recuerdo bien si estaba también en esa reunión, ¿no? Bien. Pero eran prácticamente los que eran miembros del comité, no en su totalidad, supongo, ¿no? Porque el día que yo fui a la instalación había un montón de gente ahí, ¿no? Luego vamos a ir con mayor detalle sobre este aspecto, pero vamos a hacerlo de manera cronológica. Ujú. El presente interrogatorio, señor Zavala. Sí, cómo no. Para ilustrar al colegiado, el contrato de servicio era del folio, había indicado los folios, pero hago la precisión que está del folio 19.910 al 19.911.
913. Ahora se le va a poner a la vista los términos de referencia que forman parte también del contrato, que es como anexo, obviamente, que está a folios 19.914 a folios 19.916. Señor, previamente, antes de ponerle a la lista, señor Zavala, le tengo que formular esta pregunta. ¿Cuál era el objeto de la contratación de su contratación? Si no lo recuerda, no se preocupe, le pongo a la vista, pero previamente necesito formularle esta pregunta a usted. Dar recomendaciones técnicas, ¿no? Y sugerencias al comité, ¿no? Mediante la revisión de la parte estructural, ¿no? De las propuestas, ¿no? No era mi misión dar puntajes, ¿no? Mi misión era solamente revisar, ¿no? Dar mi opinión técnica, ¿no? Y eso nada más, ¿no? Esa era mi misión, ¿no? Y sugerir, ¿no? Las sugerencias podían hacer las suyas ellos como podían no hacer las suyas ellos, ¿no? Ok, entonces esa era la parte que yo hice, ¿no? Pero ¿recuerda usted qué es lo que se consignaba en los términos de referencia como objeto de contratación? En ese instante no me acuerdo. Ya. Señora magistrada, se le va a poner a la vista el literal B del objeto de la contratación de los términos de referencia. Yo le ruego, señor Zavala, que en silencio pueda leer, por favor, con detenimiento. Si usted necesita tomar apunte, está autorizado para que pueda dar Un ratito, la señor. respuesta luego de que concluya. Ahora, una observación. Los términos de referencia no están ni firmados ni visados por el señor Zavala. Y según el criterio del juzgado, solo se le puede poner a la vista documentos que él haya firmado o sean de su autoría o visados. Ya ha habido oportunidades, son anexos de un documento que el señor ha firmado, y eso ha sido también ingresado a través de otras declaraciones en otro tipo de documentos donde se han ingresado los anexos del documento principal, doctor. Eso se ha realizado a lo largo del juicio. Si yo no me equivoco y no se equivoca, señor fiscal, eso ha sido así, doctor. Y entendemos que estos términos de referencia, señor fiscal, me corrige, es parte del documento del contrato. ¿Es así? Sí, señora magistrada, con el objeto de que no haya ningún posterior cuestionamiento, ¿me permite usted? En todo caso, voy a hacer la introducción del anexo a través del contrato. Señor Zavala, ¿recuerda usted si en el contrato de servicio que se le ha puesto a la vista se estipulaba como anexo al mismo los términos de referencia? Si no lo recuerda, me indica para poner en la lista la parte pertinente. No lo recuerdo, doctor. Por favor, me lo podría mostrar. Gracias. Con su autorización le vamos, señora magistrada, se le va a poner a la vista la cláusula segunda. Lea en silencio, por favor, y luego nos da la respuesta. No lo veo todavía. En silencio, por favor, señor Zavala. ¿El anexo A me lo puede mostrar? La pregunta, señor Zavala, antes de ingresar a los términos de referencia son, ¿los términos de referencia eran anexo al contrato de servicios que usted ha firmado? Sí, yo me acuerdo que había unos términos de referencia. Gracias. Entonces, ahora sí, ya nos habilitamos para ponerle a la vista los términos de referencia. Y yo le había solicitado autorización a la magistrada para que usted pudiera leer en silencio cuál era el objetivo o el objeto de la contratación de su servicio que se había consignado en el término de referencia. Le explico, señor Zavala, que detenidamente lo lea en silencio. Si necesita usted tomar apunte, por favor hágalo, pero quiero que me precise cuál era el objeto o el objetivo de la contratación de su servicio según, y esto lo subrayo, señor Zavala,
según el término de referencia. Por favor, Sí, me lea lo en silencio. pueden mostrar. Por favor, va a leer en silencio. No lo veo. Sí, doctor, esos eran los términos. Vamos a retirar ahora el documento y le solicito, señor Zavala, según los términos de referencia, ¿cuál era el objetivo de la contratación de su servicio? Yo poder dar una asesoría técnica, ¿no? ¿A Y quién? al comité, ¿no? Dar una asesoría técnica al comité, ¿no? Dar ¿cómo les, unas sugerencias, ¿no? Que el comité podía hacer las suyas o no, resolver observaciones, ¿no? Que el comité tuviese dudas, ¿no? Y evaluar, ¿no? La propuesta desde el punto de vista técnico, ¿no? Bien. ¿Quién requería sus servicios? Provías Nacional, ¿no? Usted nos había señalado anteriormente que quien lo convoca es Miguel Ángel Navarro Portugal. Yo le hago la pregunta si es que él asume la representación del Ministerio de Transportes de Comunicaciones y usted nos indica o nos ha indicado que sí. Y ahora usted nos ha señalado que quien requiere sus servicios es Provías Nacional. Le pregunto, ¿Miguel Ángel Navarro Portugal asumió la representación también de Provías Nacional? No, doctor. Ahí lo que sucede es lo siguiente, ¿no? A mí me convoca Navarro en representación del MTC o de Provías, ¿no? Y a mí quien me contrata es el PNUD, pero el PNUD me contrata para que yo le dé el apoyo a Provías Nacional, ¿no? Al comité de Provías Nacional, ¿no? Okay. Entonces, para que nos pueda precisar mi contrato es con y esto PNUD, quede ¿no? mejor Pero, aclarado. ajá. ¿El PNUD de qué ministerio? El de transportes, ¿no? No, el PNUD es de Naciones Unidas, ¿no? Claro, pero adscrito a Es el qué programa de ministerio? asistencia, el programa de asistencia adscrito al MTC. Así Gracias. Vamos entonces, ingeniero Zavala, con cuáles eran las actividades de consultoría según los términos de referencia. Si no lo recuerda, dígalo así, yo le voy a solicitar autorización a la magistrada, pero vamos a analizar cada una de estas actividades según los términos de referencia. ¿Las recuerda o no? Con lo que me mostró hace un momento, tomé nota, ¿no? Y según eso, dice dar asistencia técnica al comité en la resolución de las consultas, en la absolución de observaciones y en la evaluación de las propuestas. ¿Le parece entonces, vamos con, con el primer ítem que usted ha mencionado, cómo se lleva a cabo esa labor de asistencia al comité o cómo se llevó a cabo por parte de usted? Había unas bases, ¿no? Y en las bases los postores tenían que cumplir
de los diferentes ítems, ¿no? Ciertos requerimientos, ¿no? Mi misión era estructural, entonces yo veía la parte estructural, ¿no? Era lo primero que me fijaba, ¿no? Entonces, si un postor tenía el equipo necesario, por ejemplo, para realizar las labores, ¿no? Y luego, si el postor había presentado cierta esquema de propuesta de cómo iba a ser su cimentación o cómo iban a ser sus pilares, de qué materiales, de qué tamaños y si eso cumplía con la especificación técnica de AASHTO, ¿no? El AASHTO es la entidad, vamos a decir así, American Society of Highway, ¿no? Que es la que lo que brinda a nivel de América y de Sudamérica un estándar, ¿no? En ese momento era el AASHTO de, no recuerdo el año, del 2010 probablemente, o 2009, con el cual yo revisé eso, ¿no? Entonces me fijaba si estaban cumpliendo con eso, si es que habían memorias descriptivas, si es que habían resultados de cálculo, ¿no? En sus propuestas, ¿no? Y de acuerdo a eso yo podía dar una opinión. Esta propuesta está bien, o esta propuesta no tiene este ítem, ¿no? O esta propuesta le falta cierto plan, por ejemplo, habían planes de desvío, ¿no? Entonces, habían propuestas que no tenían el plan de desvío, ¿no? Entonces, había otras propuestas que sí lo tenían, ¿no? O habían también propuestas que, si bien es cierto, tenían el plan de desvío, tenían las condiciones estructurales, pero la performance no la daban. ¿A qué me refiero con performance? Es para el sismo o demanda crítica, catastrófica, que uno podría esperar, ¿no? Ellos deberían de decir hasta dónde es que resiste su estructura, ¿ok? Y eso no lo daban, ¿no? Habían unos que sí lo daban, ¿no? Y habían otros que no lo daban. Entonces, eso es lo que iba dando mi opinión, ¿no? Y yo lo escribía, ¿no? Y lo ponía en este informe recopilatorio que el comité lo tomaba, ¿no? O lo descartaba, también podría haber sido, ¿no? Porque eran sugerencias que uno daba, ¿no? Ya el comité hacía suyas esas recomendaciones y el comité ya hacía el puntaje, ¿no? Señor Zavala, a lo que nos ha indicado, ¿qué documentos o a qué documentos accede usted para realizar esta labor? Los folios, ¿no? Eran grandes folders, enormes, ¿no? Donde estaban los planos de las estructuras, ¿no? Creo que era un formato A3 probablemente, era grande, eran unos folders grandes, y todos los postores tenían diferentes folders, ¿no? Hay algunos que estaban bien bonitos, hasta plastificados, ¿no? Otros que eran folders así tipo Manila realmente, ¿no? Y habían otros que realmente parece que por razones de tiempo lo habían nada más que anillado así, amarrado, ¿no? Y presentado, ¿no? Entonces, esos folders basados en las bases, yo tenía las bases, ¿no? A mi lado, ¿no? Impresas, ¿no? Entonces yo iba chequeando de lo que correspondía, ¿no? Y miraba los planos, miraba si existía dentro de la propuesta los diferentes ítems, ¿no? Y esos ítems yo opinaba, ¿no? Daba mi opinión, que el comité la podía hacer suya como no, porque eran mis sugerencias, eran mis puntos de vista, ¿no? Señor Zavala,
Así fue mi labor, sí. Entonces, un poco para poder hacer una pregunta de precisión. ¿Qué documentos usted cotejaba? Que es lo que entendemos según nuestro conocimiento los abogados. ¿Qué documentos cotejaba usted en su labor? Las normas y las bases, ¿no? Usted nos ha señalado las propuestas. ¿Las propuestas de quiénes? De los postores, ¿no? Entonces, los postores tenían sus propuestas en estos folders, ¿no? Que yo los leía, ¿no? La parte técnica, y también había parte escrita, ¿no? Todo estaba junto, ¿ok? Y yo cotejaba en contra de las bases, si los estaban cumpliendo o no le estaban, si estaba incluida esos ítems o no estaban esos ítems, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Me fijaba también en las normas, ¿ok? Entonces yo tenía la norma ASTO, ¿no? La miraba, ¿no? Si es que había algún postor que no había hecho su memoria de cálculo, ¿no? Entonces la mayoría de los postores, creo, había uno que no había hecho, me parece, y le faltaba memoria de cálculo, ¿no? Entonces, por ese motivo no era recomendable eso, ¿no? Porque no, o sea, ¿cómo voy a saber yo la performance si no tengo la memoria del cálculo, ¿no? Cuando digo memoria de cálculo quiere decir hasta dónde va a aguantar su estructura y con qué demanda de sismo lo ha calculado, ¿no? Eso no estaba, ¿no? En algún expediente, ¿no? Señor Zavala, ¿y quién le entregó a usted estos documentos? Esos son los documentos que estaban en la oficina, ¿no? Primero en la oficina del MTC, donde trabajamos 3 días, y después los movieron al edificio este del hotel, ¿no? Estaban ahí para uso de todos, o sea, todos los revisores, a veces intercambiábamos los folders, ¿no? Porque a veces que querían ver la parte eléctrica o la parte electromecánica, quería el folder que uno estaba usando. Entonces venía, ingeniero, ¿me lo presta un ratito? Sí, cómo no, se lo llevaba. Entonces uno agarraba otro de otro postor y agarraba otro papel para poder ir tomando notas y empezar a evaluar, ¿no? Entonces ahí más o menos se compensaba. ¿Y dónde está ubicado este hotel? Ese hotel estaba en Pardo, la avenida Pardo, ahí hay un café, bueno, no sé si todavía habrá, pero había un café 21, ¿no? Era, si mal no recuerdo, era el Hotel Sanderbert, me parece, ¿no? Y ahí es donde se realizó la revisión. Había un parqueo incluso del hotel al costado donde uno podía dejar el carro, ¿no? Y en el primer nivel era la revisión, ¿no? Y habían también, si uno quería descansar, ¿no? Podía ir había no sé en qué piso, habían un par de cuartos para descanso de los ingenieros. Yo nunca subí porque no se hubiera molestado mi esposa, ¿no? No, entonces, no fui a trabajar nada más, ¿no? Y a revisar, ¿no? Usted nos había señalado anteriormente que es Miguel Navarro el que le menciona esto de que tenía que ir al hotel. Sí. ¿Le indicó el por qué se tenía que hacer esta labor, ya no en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino en este hotel en Miraflores? Me dijo que era por razones de seguridad, porque las empresas iban a empezar a buscarlos, a quienes estaban evaluando, ¿no? Y no querían, bueno, habían determinado en el MTC que lo mejor era que se muevan a otro lugar cerrado, donde no hubiera acceso de nadie y que estén trabajando ahí en secreto. Eso fue lo que me manifestaron, ¿no? ¿Y nos puede hacer una descripción de cómo era este ambiente en donde usted realizaba esta labor? Porque anteriormente usted nos señalaba de que hubo un terminal de acopio.
en este momento nos puede ampliar su respuesta haciendo una descripción de cómo eran estos ambientes? Sí, cómo no, era un business center de ese hotel. Ese business center estaba localizado a la espalda de lo que era el counter, ¿no? La llegada donde llegan las personas, ¿no? Entonces, en la parte de atrás creo que eran 3 oficinas o algo así, ¿no? Y en esas oficinas es donde se trabajó. Las oficinas estaban comunicadas entre sí, ¿no? Habían estas puertas corredizas, creo que me parece que eran, o eran estas tipo, no sé cómo llamarle eso, sí, corredizas creo que es la mejor manera de describirlo. Entonces todos los ambientes, el business center estaba conectado, ¿no? Y ahí estaban todos los volúmenes nuevamente, que ya anteriormente estaban en el ministerio, ahí estaban los volúmenes, ¿no? A disposición de los revisores. Entonces uno agarraba su volumen y se iba al lugar, a un escritorio, y ahí empezaba a revisar, tomaba notas, y luego podía ir al terminar de acopio y tipear lo que a su entender era lo que había revisado, ¿no? ¿Y quiénes estaban presentes en esos ambientes? A la hora que yo iba, disculpe doctor, yo iba un poco tarde, ¿no? Había gente que había estado pues de la mañana hasta la tarde, ¿no? Yo iba en las noches, ¿no? Generalmente, entonces yo llegaba a las 5:30 de la tarde y salía a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, dependiendo del, de mi ánimo, vamos a decir, si no estaba tan cansado, ¿no? Había días que podía resistir un poco más. Entonces, habrían a esa hora, pues, de los miembros del comité, que habrían 3 personas, ¿no? Probablemente, ¿no? Y de los ingenieros, habían 4 o 5 ingenieros revisando, ¿no? Y de las personas que usted tenía una relación previa, ¿quiénes estaban? Estaba el ingeniero Luyo, el ingeniero Navarro, el doctor Munive. Generalmente ellos estaban como viviendo ahí realmente, me parece, ¿no? Creo que se quedaban ahí, ¿no? ¿Y tenía conocimiento usted de las otras actividades que realizaban estas personas ahí en las instalaciones del hotel? Bueno, sé que estaban trabajando en la parte de la evaluación del comité, ¿no? O sea, supongo dando los puntajes, ¿no? De acuerdo a las sugerencias que uno les iba dando. Más que eso, no sé qué otras actividades habrán hecho, ¿no? Fuera de eso, la única otra actividad que había era la hora de la comida, ¿no? Que generalmente era la cocina cerraba creo que a las 11 de la noche, ¿no? Y a las 10 decían que ya había bajado el flujo de los turistas, ¿no? Entonces ya se podía ir a comer. Entonces íbamos, comíamos algo, ¿no? Ligero, ¿no? Y regresamos a los ambientes a trabajar, ¿no? Entonces en el hotel habían personas distintas a este grupo del MTC que se encargaba de la revisión de las propuestas. Objeción, doctora, es una pregunta ambigua. El testigo jamás ha señalado a personas distintas ni terceros. Ha identificado ya varias veces, es la tercera vez que identifica quién ha participado, y nunca ha hablado de personas distintas. Reformulo la pregunta, señora magistral. Vamos a esperar un momento, señor Zavala. Parece que hay un problema de conexión con Sí, su... no se preocupe, doctor. Doctores, ¿me pueden visualizar y me pueden escuchar bien?
¿Me Sí, puede señora dar? magistrada. Sí, doctora. Doctora. Sí. Gracias. Bien, señor fiscal, son temas técnicos. Continuemos, por favor, doctor. Gracias. Señora magistrada, el señor abogado había objetado e indiqué que iba a reformular la pregunta. Sí, claro. Sí, señor Zavala, ingeniero Zavala, para que me pueda responder. Usted nos había señalado de que habían turistas en el hotel. Mi pregunta es, ¿el hotel estaba destinado solamente para ustedes, estas personas del MTC que se encargaban de ver estos documentos del proceso del tramo 1 de la línea 1 del proyecto del tren eléctrico? Objeción, doctora. En principio, el señor no es quien contrata el hotel. Él ha dicho que el señor Navarro le dijo que vaya en el hotel. Por tanto, es un conocimiento que él no tiene. Le está pidiendo saber las condiciones contractuales que ha tenido el MTC con el hotel. Entonces, Le señor, reformulo la pregunta, señora magistrada, si gusta. sí. Señor Zavala, además de las personas del MTC, visualizó, vio, observó, miró a otras personas en el hotel. Objeción, doctora, por ambigua. Tiene que precisar en qué parte del hotel. El hotel tiene, no sé, cuartos, entradas. Complemento la pregunta, señora magistrada. Compleméntela, doctor, porque sí está bien Sí, hecha, pero sí, faltaría de repente un un complemento. ocasión. Usted nos ha señalado, señor Zavala, de que estaba en una sala en forma de riñón, en un business center. También nos ha señalado de un área de almuerzo y también nos ha señalado de que habían habitaciones para que ustedes puedan dormir, pero usted, por respeto a su esposa, no accedió. Le pregunto, en todas esas instalaciones, miró, observó, vio, determinó a otras personas diferentes a aquellas que estaban designadas o identificadas del MPC para que revisen estos expedientes? Doctor, el Business Center era un área cerrada, ¿no? O sea, nosotros como revisores o los miembros del comité, estábamos encerrados, vamos a decir así, en el Business Center, ¿no? Y cuando salíamos a comer, ¿no? Era la única, o sea, cuando salíamos a comer, salíamos de Business Center, ¿no? Y habían algunos miembros que no querían comer, ¿no? Y se quedaban, ¿no? Y otros que, bueno, que teníamos hambre, ¿no? Queríamos, aunque sea, tomar un refresco, un sándwich, ¿no? Y eso fue lo que hacíamos, salíamos, ¿no? Y nos íbamos al Café 21, ¿no? Pero a la hora que uno salía de ahí, ya era como que tú estás en el lobby, ¿no? Estás como cualquier turista, vamos a decir así. Claro, se podría haber tomado a mal, ¿no? Digamos, imagínense hombres casados y estando ahí, ¿no? Bueno, uno puede interpretarlo como una reunión de negocio, ¿no? Pero entrábamos al café, comíamos, salíamos, nos podíamos sentar en el lobby un ratito, ¿no? Ahí veíamos que llegaban estos señores de los aviones, los que manejan los aviones, ¿no? Llegaban, ¿no? Con sus maletines, ¿no? Y había pues turistas que llegaban con ellos y estaban ahí alrededor de la entrada del lobby, ¿no? Y ya después de unos 10 minutos de haber estado sentados ahí, regresábamos al Business Center, ¿no? ¿Y usted logró identificar a todas las personas que estaban en el Business Center? A algunos nada más. Algunos de los ingenieros yo no sabía sus nombres, ¿no? A algunos sí, porque los había visto en la universidad, ¿no? Trabajando en proyectos de la universidad, ¿no? Entonces, algunos de los que estaban ahí sí los había visto antes, ¿no? ¿Y tenía conocimiento usted si todas estas personas eran del MTC?
No, doctor, yo supongo que todos eran los revisores, ¿no? Así como yo estaba ahí, ¿no? Me acuerdo, estaba el ingeniero Melgarejo, ¿no? Que él también hace trabajos allá en la uni, ¿no? Para la uni, cuando hay algún proyecto de la uni, él se encarga de hacer trabajos allá, ¿no? Y él estaba, ¿no? En esa oportunidad. Por eso a él sí me acuerdo de él, ¿no? Y habían otros ingenieros que no tuve contacto, o sea, estaban ahí, los saludé, sí, buenas noches, buenos días, ¿no? Pero no sabía sus apellidos, ¿no? Y después estaban los ingenieros del MTC y el abogado del comité, ¿no? Pero, o sea, que cada uno tuviese un distintivo o un nombre para poder saber su nombre, eso no existía, ¿no? ¿No? Y bueno, como le dije, también había gente que trabajaba de día, otros que veníamos en la noche, entonces realmente no vi a todos juntos, a eso voy, ¿no? Probablemente había más miembros de revisión, ¿no? Que venían de día, ¿no? Yo no los vi a ellos, no sé quiénes serían, ¿no? Jorge Luis Cuba Hidalgo. Jorge Luis Cuba Hidalgo. Ah, ya, él era creo que llegó a ser viceministro o era Ya lo identificó usted. Sí. Solamente en estas reuniones o en estas actividades en el hotel, ¿estuvo presente? Objeción, doctora, por repetitiva. Ya el señor explicaba en 2 oportunidades que lo conoció en el MTC y lo vio una oportunidad en el hotel. Lo he explicado 2 veces. ¿Es así, señor fiscal? Si le quedó claro, señora magistrada, No, yo necesito que lo precise, porque no tengo claro lo del hotel. Sí sé que ha estado en algunas reuniones porque eso sí lo dijo, pero del hotel si lo pudiera precisar, señor testigo. Sí, en el MTC yo lo vi al señor, ¿no? Primeramente, cuando lo vi en el MTC yo no sabía quién era, realmente. Después me dijeron que él era creo que en ese entonces era el jefe de Provías, ¿no? O algo así, ¿no? No estoy seguro. Pero después recuerdo que él ya era viceministro, ¿no? Y como manifesté antes, él llegó a saludar algún día, ¿no? Tanto en la línea 1 como en la línea 2. Llegó a saludar nada más, no hablamos, en el hotel yo no hablé con él, simplemente, creo que ahí ya era viceministro, no le puedo precisar, pero simplemente dijeron, acá está, ha venido a saludarnos, ¿no? Dijeron, buenas noches, entró y se fue con la gente del comité, ¿no? A otro ambiente, ¿no? Dentro del hotel, ¿no? Y en la línea 2, ¿no? Apareció, como dije, habrá sido 5, no fue más de 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, entró, saludó, ¿no? Ahí sí le pude dar la mano, ¿no? Porque saludó a uno por uno, le dio la mano, ¿no? Y nos agradeció por estar contribuyendo a una obra en beneficio de las grandes mayorías del país, ¿no? Y se fue, ¿no? Estuvo como unos 5 minutos conversando con la gente del comité. Eso es todo lo que lo vi al señor Cuba, ¿no? Más de ese trato no sé, no he tenido contacto, ¿no? Salvo ese saludo, ¿no? Que fue ese saludo fue donde el edificio ahí del Comando Conjunto al costado, ¿no? ¿Y tiene usted conocimiento qué actividades realizó Jorge Luis Cuba Hidalgo con los miembros del comité especial en ese otro ambiente del hotel que usted ha hecho referencia? No, doctor, no tengo ni la menor idea. Solo sé que lo que vi, ¿no? Lo que he contado. Vino, entró, saludó y
y se fue al otro ambiente, ¿no? Y bueno, de ahí estaban hablando, ¿no? Bien. Vamos a pasar, señora magistrada, nos queda aproximadamente 15 minutos y quisiera voy a cerrar este punto y cumplir con el tiempo que nos ha otorgado. Son los términos de referencia. Usted había señalado, señor Zavala, además, que había realizado una labor o actividad en relación a lo que son consultas y observaciones, o absolución de consultas y observaciones. Por favor, le voy a solicitar que nos hable de ese aspecto. Sí. Hubo un postor, ¿no? Que eso creo que ha sido después de la evaluación del comité, ¿no? Eso ha sido posterior, me parece, ¿no? Si no se acuerda, señor Zavala, no se preocupe, vamos a pasar luego a la parte pertinente. Solamente lo que quiero que nos hable de manera referencial, porque usted ha identificado los términos de referencia y parte de los términos de referencia es las observaciones, absoluciones de las consultas y de las observaciones. Así es. Parte, cómo ha desempeñado esta labor en lo que refería acompañamiento al comité especial en el rubro de la absolución de observaciones y consultas o de consultas y observaciones al comité especial. Sí, cuando habían observaciones o consultas, ¿no? Yo me refería a los términos del expediente base, ¿no? Los términos de las bases, ¿no? Estipulaban ciertos requerimientos mínimos que debería de cumplir cada uno de los postores, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? A la hora que ellos consultaban, ¿no? Si se podría hacer tal o cual solución diferente, ¿no? Yo respondía, daba mi opinión, ¿no? Por supuesto, mi opinión es una opinión de un ingeniero, ¿no? Especialista en los rubros que yo manejo. Hay otros ingenieros que pueden tener otro punto de vista que discrepa con el mío, ¿ok? Entonces, lo mío es solamente una opinión técnica, ¿no? Los que pueden estar observando o reclamando pueden ser miembros o personas especialistas en licitaciones, por ejemplo, o personas especialistas en costos. Ese no es mi manejo, ¿no? Para eso estaba el comité, ¿no? El comité tenía a sus especialistas, ¿no? En esos rubros, que ellos eran los que deberían de haber absuelto o resuelto esas partes de las observaciones, ¿no? Como comité. Señor Zavala, para no ser repetitivo probablemente en su respuesta, ¿dónde es que realizó usted esta labor en relación a la absolución de las consultas y las observaciones? Eso fue, me parece que hubo algo en el hotel, ¿no? Algo que se hizo en el hotel, ¿no? Y después, como le comenté antes, ¿no? Creo que fue ya a finales del año, en diciembre, ¿no? Me llamaron porque había habido una protesta, ¿no? Señor Zavala, disculpe que lo interrumpa, pero ya vamos a concluir el horario. Sí. Vamos a seguir un orden cronológico. No vayamos todavía en diciembre. Ya, en el mes de agosto, que de es agosto. Ya, servicio. eso se hizo ahí en el hotel, ¿no? En el hotel yo di mi opinión y lo puse en ese terminal, ¿no? ¿Ok? Y el comité es el que daba la respuesta, ¿no? El comité es el que ponía cifras, ¿no? Porque ellos tenían el acopio de todo el resto, cada especialista había dado su opinión, ¿no? Entonces, una pregunta conclusiva en este rubro.
que estamos analizando. Todo lo que usted nos ha narrado de las reuniones en el hotel, las personas que estaban presentes, las actividades que realizaron, se llevaron a cabo también con ocasión de la absolución de consultas y observaciones en el mes de agosto. Sí, también las observaciones que fueron antes de que salgan, que se dé la buena pro, ¿no? Porque esas observaciones son previas, ¿no? Entonces, atendiendo que usted ha puesto como pie de inicio la buena pro, según los términos de referencia a los que usted ha señalado, usted ha indicado que también era parte de su labor la evaluación de las propuestas presentadas por los postores. Le pregunto, esta es la pregunta. ¿Ha brindado usted asistencia al comité especial en la evaluación de las propuestas de los postores para el otorgamiento de la buena pro? Solamente desde el punto de vista técnico, doctor, más no desde el punto de vista de evaluación de puntajes. Eso no es mi competencia. ¿Cuándo es que realiza usted esta evaluación? Cuando llegan documentos, ¿no? Al hotel, ¿no? Y me dicen, hay esto, y me muestran el documento, yo lo leí y empiezo a buscar el expediente correspondiente para ver si a la hora de haber hecho dado alguna opinión, a uno se le puede haber pasado, ¿no? Esa opinión, ¿no? O puede haber omitido algo, ¿no? Entonces, o un vacío dentro de los propios, dentro de las propias bases, ¿no? Entonces, uno lo puede orientar a los postores, ¿no? Que debería de seguir, por ejemplo, en el caso de performance, que siga la versión del ASTO del año 2009, ¿no? Okay. Este aspecto vamos a complementarlo luego, señor Zavala, con la puesta a la vista de otros documentos. Por lo tanto, no vamos a cerrar este concepto respecto a su asistencia para la evaluación, para el otorgamiento de la buena pro, pero ya voy a concluir el interrogatorio el día de la fecha. ¿Cómo se materializaba su labor? ¿Cómo es que finalmente lo que usted realizaba llegaba al comité especial? Ya le mencioné, había un terminal donde se tipeaba lo que nosotros íbamos tomando nota, ¿no? O sea, uno tomaba nota de las cosas que eran relevantes, o sea, que estaban muy bien en un caso, ¿no? O lo contrario, que uno no encontraba algo en algún caso, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, podrías tener que no estaban los planos de desvíos, ¿ok? Entonces, agarrabas y revisabas, en las bases decía, debería estar el plan de desvíos, ¿no? Y empezabas a revisar el plan de desvíos estación por estación y te dabas cuenta de que habían 3 estaciones que no lo tenían o cosas así, ¿no? Entonces, disculpe que le interrumpa, señor Zavala, disculpe que le interrumpa, es por el tiempo. disculpa. ¿Quién tipeaba? Uno mismo tipeaba ahí en el terminal y dejaba eso en el terminal para que los miembros de la comisión, ellos eran los que acopiaban eso, ¿no? Ellos eran los que armaban el documento. Cuando usted me dice a la comisión, ¿a quién se está refiriendo? A los abogados, al doctor Munive, al ingeniero Luyo, ¿no? Que ellos eran los que estaban ahí a la hora que se encargaba esto, ¿no? Última pregunta entonces, para ya cerrar su interrogatorio. ¿Con quiénes realizaba usted las coordinaciones de sus actividades en esas fechas?
usualmente yo conversaba con el ingeniero Navarro, el ingeniero Lubio, y cuando tenía alguna duda de algo vamos a decir así, legal o de contrato, ¿no? Una cosa así, ¿no? Le preguntaba al doctor Munive, ¿no? Que muy amablemente daba su orientación, pero ya le digo, eso era nada más para que yo pudiera escribir, ¿no? La parte técnica, ¿no? Entonces yo escribía esa parte técnica en ese terminal y ahí lo dejaba, ¿no? Que es lo que había revisado hoy día, ¿no? Entonces, eso lo dejaba ahí. Y los que acopiaban eran los miembros del comité, ¿no? Gracias, señor Zavala. La siguiente sesión vamos a ver los informes o los documentos que usted ha rubricado producto de su labor. Señora magistrada, por el día de hoy, creo que el Ministerio Público da... Solamente para que no se me vaya la ilación para la otra semana, solamente no me queda claro, señor testigo, rapidito, ¿a qué se refiere con la terminal? ¿Me puede explicar? Una computadora. Es una computadora, ¿no? O sea, en el caso de la línea 2, ¿no? Que todavía no estamos hablando, había no hablemos de un la sistema. línea 1 ni la línea 2, solamente quería saber a qué se refería con el término terminal. O sea, eran varias computadoras, una computadora. No, había una computadora de acopio, ¿no? Ahí es donde uno tipeaba lo que había anotado, lo que había revisado y lo dejaba ahí, ¿no? Y los miembros del comité eran los que tomaban eso como suyos y ya hacían su puntaje, ¿no? Ellos eran los que hacían los puntajes, ¿no? Sí, eso nomás. Muchísimas gracias. Disculpe usted, si no se me va a ir la ilación para la No, otra. doctora, no, con todo gusto, cualquier cosa que usted quiera que le responda. El señor Zavala, como ya se lo anunció el señor fiscal, por favor, no hemos terminado su interrogatorio. Es un tema de emergencia que tengo que proceder a retirarme de la audiencia. Por favor, le pido encarecidamente que para el próximo jueves 10, sí, para el jueves 10 a la misma hora, a las 9, se pudiera enlazar, por favor, quedando notificado usted en este acto. Ya no le vamos a cursar notificación, sino usted mismo en este momento le estoy manifestando para que se conecte el jueves 10 a las 9 de la mañana para poder concluir su interrogatorio. ¿Me entendió? Gracias. Sí, le he entendido. El jueves 10 de agosto Sí, a las 9. A las 9 de la mañana. Sí, por Continúa. favor. Muchísimas gracias por su presencia. Le pido por favor que se desconecte de la plataforma virtual. A usted y a su abogado, muchas gracias, señor abogado. Ya, muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos los presentes. Buen día. Correcto. Buen día. Adiós. Señores sujetos procesales, voy a hacer la pausa que ya había anunciado y para la otra semana empezamos, por favor, con el testigo que nos toca completar, el señor Zavala, y con los testigos para esa fecha. Los testigos de hoy día, Valdivia Ursueta y Rosa Villanueva, los vamos a reprogramar y ya se les informará la otra semana. Muchas gracias a todos por su concurrencia. Doy por finalizada la audiencia del día de hoy, siendo las 10:56 del día de la fecha. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.